Por más por favor. Y no para leyendo. Gracias. Ok. Muchas gracias. Por la mañana, ¿a qué hora llega usted? Por la mañana, ¿a qué hora llega? 6:30. Ah, bueno, yo ahí haciendo como medio perecita, pero perfecto. Gracias. Listo, Rob. Bueno, gracias. Ay, ahora sí, buenos días. Vamos a ver cómo se ve aquí. Bueno, es que estoy en la universidad, pero ahorita quiero prender la cámara de fondo. Así. Bueno, ahora sí, buenos días. Estaba cuadrando todo lo técnico. Bueno, veamos lo que teníamos ayer. Bueno, teníamos el listado para la logística de Smart Grow, Smart City. Entonces, Cristian. Entonces vamos a definir aquí tareas. Vamos a definir las tareas para el foro de Smart Grow. Entonces, Cristian, Daniela y Carol. Van escogiendo ahí cada uno que van a trabajar y de una vez agendamos para la actividad logística y preparación, y si nos falta algún tema, pues lo incluimos aquí en cada uno de los grupos. Entonces, ¿quién se encarga? ¿Sí? ¿Me puede qué? Espere que no lo escucho bien. Ahí
David, ¿me repites? No te oigo entrecortado. Te oigo muy entrecortado. Cristian, ¿puedes escribir tu pregunta en el chat, por favor? No se escucha bien. Vamos a ver si quito este. Ahora, ¿alguien me repite, por favor? A ver si oigo mejor aquí sin el parlante. Yo le dije al compañero Cristian que colocara la pregunta en el chat. Ok. Ahí en Teams envié la información que vimos ayer, o sea, que es la agenda, la asistencia, las conclusiones, el protocolo, el documento maestro, los invitados. Señora. Que si no va a grabar la clase. No se escucha muy feo aquí. ¿Me van escribiendo, por favor? Ok. Profe, Dígame. ya le escribí por el chat. Ah, bueno, es que hay unas cosas que se entienden y hay otras que no, porque hace como eco aquí. La pregunta es si iba a grabar la clase. Sí, claro. Claro que sí voy a grabarla. Bueno, Ok. vamos a... Bueno, ahí está la lista. Ahí la pasé al WhatsApp ayer, al grupo. Entonces, por favor, cada uno escribe ahí en el grupo qué tema va a trabajar y si no, pues asigno así en el grupo, ahí lo que envié, bueno, ahí está, en lo de la asistencia está la publicidad, entonces el que tenga como disposición para diseñar
el afiche, el banner, pues entonces también colocan ahí banner, publicidad, logotipo del grupo y entonces eso lo sometemos a aprobación, lo colocamos ahí, van a ir trabajando en esto, lo colocamos en el grupo para que todos estén de acuerdo y podamos realmente ya tener todo el documento. Ahí les envié todos los formatos, o sea, que se hizo en el foro pasado. Seguramente hay que variar algunas cosas, pero ahí está la información, entonces solamente que escojan. Y ya podemos continuar con el avance de esto porque ya tenemos para la siguiente clase, vamos aquí a ver en la siguiente clase, tenemos, según el Congreso, empieza a las 8:30 de la mañana, entonces alcanzamos a hacer la clase de 7 a 8:30 que empieza, entonces el 22 vamos a hacer una evaluación donde vamos a ver el avance de Smart Grow, Smart City y el juego físico para la primera evaluación. Miércoles entrante, que el miércoles entrante, ustedes tienen clase de taller, bueno, 7 de la mañana y miramos cómo va la logística de la llegada de ustedes a la universidad. Hoy tienen que venir, no, ustedes tienen que venir, es el miércoles y el viernes, ¿cierto? Sí, señora, exactamente. Hoy no, hoy tienen construcción después de esta. Sí, construcción y teoría. O sea que, sí. Con usted. Dime. Que yo sí tengo que ir a la universidad. Sí, Merle, sí, sí. Bueno, entonces, ahí por el grupo, entonces van colocando, entonces vamos a ver el tema de hoy que es, voy a sacar aquí un listado antes de empezar. Profe, Dime. yo recuerdo que cuando usted estaba haciendo la presentación el día de ayer, dijo que tenía una función encargada para un grupo de 2 personas. Ahora mismo con exactitud no recuerdo qué función era, pero dijo que era para un grupo de 2 personas. ¿Qué, Mabel? Con exactitud, no sé decirle, pero ahora yo miro otra vez el documento y le digo. Escríbeme, Mabel, porque te oigo muy entrecortada. Escríbeme ahí en el chat, Ok. por favor. Bueno, voy a compartir lo del estudio de los elementos que teníamos para hoy.
Mabel, en la presentación que usted hizo ayer, usted dijo que tenía un trabajo para un grupo de 2 personas exactamente. Sí, el grupo de Mabel que creo que es de a 2. No recuerdo cuál era la función en sí, pero usted dijo que en ese trabajo solo se necesitaba un grupo de 2 personas. En el grupo de Mabel y Diana, que no tenían, que era de solo 2 y 3, sí, pero pueden escoger el trabajo para hacer. Entonces puede ser, Mabel, que escojas el documento maestro que ya está listo, sino simplemente toca cambiar algunas cositas. Entonces te encargas de ese documento maestro y de pasárselo a quien va a hacer la relatoría, ¿sí? O pueden hacer ustedes dos la relatoría, que es de acuerdo a la grabación que se haga ese día, entonces sacar toda esa información, o sea, transcribir lo que se hizo ese día. Entonces, de pronto lo pueden hacer las dos. Entonces, pueden escoger cualquiera. Aunque esa relatoría es bastante trabajo, entonces de pronto pueden escoger otro trabajo. O sea, sí había dicho que como era de a 2 nomás, pues entonces el trabajo iba a ser un poquitico más extenso. Pero veo que no han escogido, piensen, y entonces yo armo una listica, se las paso dando las actividades del foro, y entonces ustedes van a ir adelantando sobre esa información y simplemente van a actualizar esos documentos. Todos van a ir buscando un conferencista, si pueden encontrarlo bien, pero de pronto buscan un conferencista y entonces me informan sobre ese conferencista. Lo pueden ir haciendo en el chat, en el grupo, para que lo podamos ir viendo y si necesita algún tema especial, pero me van comunicando. Entonces, voy entonces a armar la lista. Veo que no han como que no conversaron ayer con sus compañeros. Bueno, aquí ya empieza la grabación. Entonces, listo. Para los que han llegado ahorita, último, muy buenos días. Bueno, aquí ya empieza la grabación. Entonces, listo. Para los que han llegado ahorita, último, muy buenos días. Muy buenos días para todos. Vamos entonces a terminar con esta unidad quinta sobre el estudio de los elementos componentes de la estructura urbana, que forma parte de todas estas toda esta información para entender lo que es el urbanismo y por ende sus elementos, que lo vamos a ver hoy. Van a
a definir un tema entre ustedes y ya pues si veo que no están o ustedes dicen quiero hacer tal cosa, entonces yo lo cuadro y les defino las actividades para la próxima clase para que ya traigan listo el avance. Pueden coger todos estos documentos que yo les envié, espero que todos lo lean y entonces ajusto en este cuadro que les mandé al WhatsApp las actividades a las cuales van a trabajar. Para la próxima clase, entonces vamos a tener la primera nota de este segundo corte, que era para hoy, pero la posponemos para la siguiente clase. Entonces, tenemos en esta unidad quinta el capítulo 18, calles, funciones básicas, circulación y acceso, manzanas urbanas, trazado y evolución de las mismas, época colonial, republicana, siglo XX, lugares públicos, lugares centrales en la evolución urbanística de Cartagena, sistemas de plazas, las partes de la ciudad, los mandatos de la geografía, las partes de una ciudad, de Tony Garnier versus Urbanidad sin ciudad, de Fran Loray. Rematamos esta unidad con una parte histórica, o sea, uno de los autores realmente con gran impacto en toda esta historia del urbanismo, que es Tony Garnier. No sé si alguno realmente le tocó a Tony Garnier, pero es un teórico que realmente tiene gran connotación en el mundo. Entonces, vemos aquí calles, funciones básicas, circulación y acceso. El urbanismo tiene funciones urbanas como habitar, trabajar, recrear y esparcirse, circular, ¿sí? Esas son realmente las funciones básicas para que pueda realmente tener una circulación. El habitar, o sea, aquí tengo 3 imágenes de una vivienda de una tribu indígena, una vivienda en una zona de las comunas de Medellín, y tenemos aquí una vivienda en un conjunto de vivienda de estrato un poco más alto. Entonces, vemos las diferentes funciones del realmente habitar para poder entender estos elementos del urbanismo, pues se debe entender las funciones básicas que son realmente estas las funciones. El habitar, o sea, habitar simplemente es el equilibrio de la vida dentro de un territorio o dentro de un lugar urbano con armonía, con diferencias, vivir en una morada, en un hogar o en un espacio residencial. Entonces, el habitar puede ser en una maloca como estas, en un espacio como estos de vivienda, en una parte de comunas con diferentes actividades sociales, y también en un lugar del territorio con ciertas características de equilibrio para la vida. El trabajar es la realización de una actividad continuada, física o intelectual, la cual es remunerada. Recrear y esparcimiento es la acción de recrear, y circular tiene como finalidad conectar las otras 3 funciones entre sí. Entonces, cuando vemos arriba que el subtítulo es calles, funciones básicas, circulación y acceso,
pues tiene que ver con estas funciones básicas y con el circular, que realmente si no hubieran calles, caminos, realmente no podrían existir estas funciones básicas, porque eso es lo que genera ese equilibrio en la vida. Hay que entender claramente qué es habitar y qué es un hábitat, que es el conjunto de los factores físicos y geográficos que inciden en el desarrollo de un individuo, una población, una especie o un grupo de especies determinados, incidiendo en el emplazamiento, la forma y las diferentes actividades. Entonces, una cosa tiene que ver con otra, ¿sí? Pero hay que ver esa diferencia realmente, que es, en este caso, el hábitat. Son todos los factores que inciden para que pueda también realizarse las diferentes actividades en la vida. Vemos aquí dos imágenes muy claras, una muy natural, otra un render, pero es entendiendo que todos los factores geográficos, físicos, naturales, físicos, creados, realmente definen o inciden en un emplazamiento. Aquí hay un pequeño emplazamiento de un grupo de viviendas, pero está en torno a un contexto que realmente conforman ese hábitat. Y abajo vemos en este render una imagen que realmente define ese hábitat con ya un elemento construido, como son el espacio público que vemos aquí, una construcción, un elemento que es edilicio, y el mismo espacio público es el elemento edilicio, pero que también hay un elemento natural, y esto forma parte de las actividades. Entonces, teniendo en cuenta el habitar y el hábitat, pues definimos realmente que esto forma parte para lo que es esta circulación y el acceso a los diferentes lugares de vida. Vemos aquí unas calles, vemos aquí una calle que realmente pues tiene como su definición tener unos elementos en sus dos costados, sus dos elementos edilicios, una calle, una carrera, una transversal o una diagonal, pero realmente lo que conforma una calle de estas es sus componentes que están inmediatos y realmente la conforman. Cuando no hay elemento edilicio, pues seguramente forma parte de una continuación de una vía, pero si no es una carretera. Entonces hay que entender esa diferencia entre lo que conforma realmente esa calle o vías, que también lo podríamos determinar. Vemos aquí al lado izquierdo una imagen de unas calles, ¿sí? Conformándose calles, carreras, diagonales, transversales. Esta es una imagen de Bogotá, de la ciudad de Bogotá, que es una ciudad más longitudinal, la vemos un poco más longitudinal, y la forma longitudinal es por sus cerros, que la delimitan, sus cerros orientales en la parte oriental. Ahí vemos hacia dónde está el norte, y delimitan esa área, y por eso se conforma un poco más lineal. Aquí sobre el otro costado pues se pasa el río Bogotá, entonces hace que se genere mucho más lineal. Aquí vemos unas líneas rojas, azules, unas gruesas, unas delgadas. Entonces las calles y las vías también tienen una jerarquía.
donde hay vías primarias, secundarias, terciarias, ¿sí? Y ya vienen las siguientes, que son las peatonales, los caminos. Entonces aquí podemos entender esa jerarquía de vías. Y vemos aquí en la imagen de abajo también seguramente del mismo tamaño, de las mismas dimensiones, pero hay una clasificación también en las vías y estas tienen unos colores, unas nomenclaturas dentro de esta clasificación para entender como vías primarias, secundarias, terciarias, y estas también tienen sus nombres como B1, B2, B3, B4, B5, y se determinan en su número por sus dimensiones, las autopistas, las vías grandes, las vías que tienen entre 80 y 100 metros son las B1, ¿sí? Y así sucesivamente hasta tener las B4 y B5, que son las vías peatonales, las vías de 2, 3 metros de ancho, de dimensión. Entonces, estos componentes urbanos, ¿sí? Como es la vía, que es las estructuras importantes donde realmente hay la comunicación de las ciudades. Vemos aquí diferentes formas de calles, de estos elementos que realmente me definen como una tipomorfología en la ciudad. Vemos aquí Portland, San Francisco, New York, París, Atlanta, Túnez, Roma, Irvine, Boston, Dubái, Sacramento, en México, Osaka, en Japón. Entonces vemos las diferentes vías que realmente conforman una ciudad, ¿sí? Vemos en un lugar de Portland que hay una trama de damero muy importante, que es la que realmente refleja ese orden realmente, así como las vemos en San Francisco, las vemos en una de las zonas de Nueva York, que aquí tenemos unas manzanas un poco más longitudinales, pero en sí se ven en todas las ciudades unas calles primarias, unas secundarias y unas terciarias. Vemos aquí en Portland una vía primaria, ¿sí? Y se ve que se desprende realmente de esta vía se desprenden otras vías secundarias, como aquí en este anillo vial que llamamos, o sea, la intersección de varias vías, como esta que realmente vemos aquí en la entrada, una de las de los espacios de Portland, donde hay un puerto, donde vemos todas estas vías de acceso, donde vemos la ciudad con cierta relevancia e importancia en sus edificaciones. Entonces, ¿cómo realmente podemos entender esta comunicación, este tipo de vías, como en este anillo aquí que vemos aquí pequeñito, en esta vía, de Portland, en este punto, que es esa distribución de comunicación que hay en los diferentes lugares. Aquí vemos, por ejemplo, en París, en un espacio donde hay una rotonda, que por lo general están los arcos
de la ciudad. Aquí vemos otro arco, aquí está el Arco del Triunfo y cómo a partir de eso se empieza a generar una ciudad radial, pero dentro de esto radial pues hay unas vías también primarias, hay otras vías secundarias y así sucesivamente con las demás ciudades. Estas imágenes están en todos los libros de urbanismo, de la teoría del urbanismo, cuando se trata el tema de las estructuras urbanas, que es uno de los componentes importantes de la ciudad. Vemos aquí Dubái, realmente una conformación muy planeada, muy planificada. Se ve que hay un diseño realmente muy definido para esta ciudad que tal vez hemos hablado anteriormente, y esta ciudad pues lleva aproximadamente unos 20 años, es una ciudad relativamente muy nueva, y entonces ahí se evidencia realmente un elemento de partida. Se oye mucho el ruido del exterior, preciso abrir aquí la ventana, se ve que están como cortando el pasto, no sé si interfiera mucho. Aquí entonces vemos estas ciudades radiales, así como veíamos aquí esta imagen como la de Dubái, aunque no es tan densa, o como lugares de París, pero vemos aquí una organización realmente planificada. Este es un lugar que realmente se ha planificado, que se ha definido cómo es ese contexto urbano por medio de estas formas. Y vemos aquí al lado derecho también cómo las vías conforman realmente esas vías principales, secundarias, terciarias, y bueno, aquí se determina realmente cómo es la organización de una ciudad. Vemos aquí unas vías en Cartagena, una tipología de vías en Cartagena desde la ciudad antigua, desde el centro histórico. Entonces aquí podemos realmente ver diferentes vías con diferentes características. Vemos esta del centro de la ciudad, donde está la vía vehicular, que antiguamente se había hecho para las carrozas y los caballos, y bueno, ya es para los vehículos, pero también sigue existiendo las carrozas turísticas para que pasen por esta vía. Hay unos andenes y ya está el elemento edilicio, que son estas construcciones donde también generaban unos balcones para generar esa sombra sobre el balcón. Las normas en este momento pues eran totalmente diferentes por la cantidad de población que había en este lugar, pero vemos aquí está el Almirante Colón en este barrio, realmente donde está la vía vehicular, hay unos andenes, hay unos antejardines, ¿sí? Hay un antejardín que la gente también empieza a cambiarle su característica de antejardín, ¿sí? Y ya el jardín es el que está posterior al interior de la vivienda, pero como vemos realmente
esta conformación. Hay veces uno va pasando por las calles y dice, sí, está bonito, está fea, está grande, está pequeña, pero ahí es donde hay que entender realmente las características de estas vías y que también dependen de una normativa de acuerdo al desarrollo de la ciudad. Voy a cerrar aquí esta ventana. ¿Me permiten un segundito? Bueno, no es mucho lo que ayuda, pero bueno. Aquí vemos una vía, una calle en el barrio de Manga, donde realmente hay unos antejardines, unos aislamientos con respecto a la vía, y hacia el otro costado está la bahía de Cartagena, donde hay unos espacios públicos de esparcimiento, de parqueaderos, unas vías peatonales para tener una circulación peatonal. Entonces vemos otra característica diferente en este lugar, y vemos aquí en el barrio El Bosque como esta vía que tiene otra connotación totalmente diferente. En algún momento esta era doble vía, ahora para mejorar la circulación pues tiene una sola vía, un solo recorrido, pero hay unos aislamientos, hay unos andenes, hay unos antejardines, pero a medida que va creciendo también la industria, porque esta es una zona que es industrial, donde tiene una cercanía también al puerto, a los puertos, entonces se van ocupando las zonas de espacio público. Ojalá se conservaran estos aislamientos importantes que realmente requiere la ciudad. Seguramente las normas pueden ir cambiando, entonces ya la altura aquí empieza a modificarse y seguramente estos aislamientos también van a ser diferentes. Entonces vemos aquí cuáles son las diferentes características de una calle. Aquí vemos una trama urbana. Vamos a checar aquí para que se vea este un poco más. Aquí vemos en la ciudad de Barcelona, España, y vemos aquí en estas plantas el tratamiento del achaflanado en sus esquinas, como lo veíamos en una clase anterior de Cerdá, un urbanista que realmente definió unos elementos urbanos importantes, y como en las esquinas donde realmente vemos que hay un mayor espacio público para el ocio, para el encuentro, para realmente tener una vida mucho más social. Ahí se generan los que se llaman los tejidos sociales en la ciudad. Aquí remarco en este círculo la catedral de Gaudí. Esta catedral pues realmente genera en un punto importante de la ciudad un hito, un nodo social que realmente se genera en este punto, y cómo
vemos esta conformación de trama de damero con su achaflanado en sus esquinas. Ahí realmente vemos una vía principal, unas vías secundarias, unas vías terciarias, ¿sí? Y cómo es relevante este elemento vial primario para llegar a un sitio importante. Entonces, aquí vemos como de una escala un poco menor a una escala mayor, como vemos la conformación de las manzanas, como estas manzanas también se parten en dos y forma una característica realmente importante para esta gran catedral del arquitecto Gaudí, que se empezó hace más de 100 años, o sea, hace unos 120 años en esta ciudad. Y bueno, este arquitecto, había una vía férrea que al frente, y pasando la vía pasó el tren y lo atropelló, y pues no pudo culminar su proyecto, pero dejó los planos arquitectónicos hechos, definidos, completos. Y bueno, durante muchos años, o sea, es una obra que lleva en construcción más de 100 años, y bueno, han parado por el nivel económico que también ha tenido España, o sea, mientras hay recursos económicos, pues se puede avanzar. La guerra española hizo que se pararan las obras, las diferentes confrontaciones que se han tenido durante estos 100 años, pues han hecho que no se haya avanzado muy fuertemente, pero ahí están todos los planos y bueno, es una catedral que realmente no se ha terminado, pero es el sitio más visitado en Barcelona. Entonces, aquí para realmente entender ese trazado y la evolución que ha tenido estas manzanas que las conforman realmente las vías o las calles. Aquí vemos algo histórico, como veíamos anteriormente, que me parecía importante siempre tener en cuenta la parte histórica, y en este curso pues es relevante siempre evocar a lo que es la historia. Entonces veíamos estos primeros asentamientos, como veíamos en la anterior presentación, cómo veíamos ese desarrollo histórico aquí en Cartagena. Pongo a colación pues el tema específico en el lugar donde vemos cómo empezaron en 1500, cómo tenemos data de 1550 con estas manzanas, con esta conformación urbana que la población que existía aquí pues no conocía realmente de damero ni de la trama hipodámica de Hipódamo de Mileto, ¿sí? Pero la misma generación del desarrollo de la ciudad pues empieza, ¿sí?, con esta trama de damero, y hay algunas agrupaciones de vivienda que vemos aquí, como de los principios de cuando llegaron los españoles, cómo empezaron a conformar las ciudades y cómo realmente existían estos asentamientos urbanos de una forma que la trataban mediante esas determinantes naturales como el sol,
la lluvia, los vientos, las montañas, ¿sí? Y así mismo iban desarrollando. Vemos aquí pues esta imagen que más o menos en 1580 ya estaba esta parte de la muralla, sacó esta imagen que es actual por las baterías que están aquí, que ya están restauradas, pero antiguamente existían estos elementos que se llamaban las baterías, y bueno, ahora también se llaman las baterías, y era donde los ejércitos, donde el grupo militar tenía su armamento para poder tenerlo aquí a la mano dependiendo de los ataques que le llegaban. Pero esta parte de este baluarte que está aquí, pues existía en este momento y fue como los primeros elementos, ¿sí? Las primeras construcciones que realmente se tomaron. Ya la ciudad en 1650, pues fíjense ya la longitud, la dimensión que empezó realmente a ocupar este territorio que realmente era de mucha agua. Fíjense que toda esta parte blanca era mucha agua y bueno, ya se ha rellenado toda esta zona que ha sido de gran pesar, pero ha tenido otra implicación en el desarrollo de la ciudad. Aquí vemos en 1730 cómo ya existía un mayor número de población, entonces como en esta zona de Getsemaní, que era como una isla, realmente, se empezó también a poblar. Aquí existía un grupo de asentamiento humano que eran los calamarí, y bueno, ya empezaron a generar realmente una trama, unas manzanas, un trazado de acuerdo a ese crecimiento. Y la comunicación era mediante unos puentes, ¿sí? La comunicación era de esta zona norte de Getsemaní, había un puente que comunicaba ahí donde está la torre del reloj. Hoy pues ya está todo esto rellenado. Aquí se empezó a crecer de acuerdo a esta iglesia de la Tercera Orden, cuando llegaron los españoles que empezaron a generar estos trazados urbanos. Entonces ellos pues venían de un reinado de España, de Felipe II y la reina Isabel. Entonces ellos católicos pues daban la orden de generar estas construcciones católicas y permanecen hoy en día. Aquí vemos ya como en 1900 pues ha crecido realmente esta ciudad, y vemos algunos de las edificaciones, como la estación del tren, que lastimosamente ya no existe. O sea, hubo un momento aproximadamente en 1950, 60, un movimiento de los conductores del transporte que realmente dejaron que se acabara esto, y el mismo sindicato de la Empresa Nacional de Transporte Férreo pues realmente dejó que acabaran esto. O sea, el sindicato pretendía que realmente fuera de ellos
esta entidad pública y se la tomaron, pero pues nunca pudieron realmente sostenerla y se cayó, se deterioró como se deterioró en todo el país. Esto pues lastimosamente aquí en Colombia sucedió y nunca se ha vuelto a reactivar. Hay en algunas ciudades, en algunas zonas del territorio nacional que se activa, pero por pequeños tramos, pequeñas zonas de transporte del carbón, de transporte de algunos materiales, pero realmente no está, como en el mundo entero, que es realmente lo más importante, sus vías férreas. Y bueno, aquí ya en el 2020, como vemos esta imagen de crecimiento, como veíamos anteriormente. O sea que es importante hacer este recuento de las manzanas y del trazado en la historia para poder entender realmente lo que fue desde la época colonial hasta el siglo XX, como vemos aquí en nuestro subtítulo, ese crecimiento y ese desarrollo de las manzanas. En este capítulo 20 se manejan lo que son los lugares públicos, los lugares centrales en la evolución urbanística, y lo retomamos aquí en la ciudad de Cartagena para entender también un sistema de plazas. El espacio público es el sistema estructurante por excelencia. Las vías que forman parte del espacio público, donde es un sistema que forma parte también de este espacio público, pero el espacio público es otro sistema realmente que es el estructurante, o sea, es de las estructuras para ser estructurante. ¿Qué es estructurante? Que es realmente el que me une realmente a todo las estructuras, es el que aúna a todas las estructuras realmente de una ciudad. Es aquel territorio de la ciudad o centro urbano donde las personas tienen derecho a permanecer y a circular libremente. El espacio público es de todos, ¿sí? Y cuando decimos la calle es realmente el espacio público. Cuando dice me voy para la calle o las calles, realmente este es un espacio público porque es el espacio realmente de todos. Existen espacios abiertos como plazas, plazoletas, parques, playas, vías, o cerrados como bibliotecas, centros comunitarios, estadios, coliseos o espacios de gran convocatoria, pero estos espacios cerrados también de gran convocatoria los reúne este que es el espacio público. Aquí tenemos realmente una foto majestuosa de la Torre del Reloj, donde vemos esta gran plazoleta que fue diseñada, fue renovada, reestructurada en estos últimos 10 años. Por aquí esta vía, que era la vía Venezuela, pasaba derecho de lado a lado, no tenía este gran espacio, pero se vio que había gran convocatoria, entonces se amplió esta gran plaza, el cual fue un concurso de diseño de espacio público. Entonces, aquí vemos la comunicación que hay de esta plaza con esta plaza interna, que es la plaza de los coches, y esta plaza de los coches, cómo me comunica aquí a la plaza de la aduana, donde está la alcaldía. Este es el edificio de la alcaldía. Entonces, como un lugar público, como un espacio público realmente genera un sistema de plazas, y lo vemos evidentemente aquí en esta pequeña zona, pero aquí también se comunica
de esta Plaza de la Aduana, por aquí vamos siguiendo, y se comunica también con la Plaza de San Pedro. Entonces esperemos que algún día podamos ir y hacer este recorrido y entender urbanamente cuál era esa concepción que nos trajeron los españoles y cómo realmente ha sido pauta para el proceso de desarrollo de la ciudad. Viendo lo que es el espacio público, tenemos unos lugares públicos, ¿sí? Que son espacios de reunión, como vemos aquí en la Plazuela del Pozo. Tomé unas áreas, unas zonas de Cartagena para entender realmente el concepto, que es lo que realmente nos interesa. Este lugar, este espacio público que realmente es un triángulo que hay aquí simplemente porque llegan aquí una vía, 2 vías, 3 vías, llegan a este punto. Entonces genera realmente un triángulo, pero en esta plazuela, o sea, se ha visto que Getsemaní retomó otra vida, o sea, ha tenido muchas actividades cuando se fundó, cuando se construyó, cuando empezó a evolucionar en su desarrollo a finales de 1500, como lo vimos en la foto anterior. Tenía una vida realmente importante, pero era de la importancia donde vivían realmente un grupo de trabajadores. O sea, estas construcciones realmente se hicieron para la población mayor de los trabajadores. Entonces tenían como esa comunicación por el puente que llegaba a la Torre del Reloj, pero era una vida realmente definida, urbana, para un tipo de población que no era la que vivía en el centro. Y al pasar los años, después se volvió donde vivían los grandes, ya a principios de siglo, los artistas, que es como el movimiento que se generó en el mundo entero con los nuevos pintores, escultores, artistas, constructivistas. Entonces en esta zona empezó también a generarse de artistas, de cultura, y luego volvió a decaer en los años 60. Entonces se deterioró tanto este lugar que empezó a llegar tanto al deterioro físico como al deterioro social. Era la zona más, era la zona prohibida de Cartagena, era la zona peligrosa. Y bueno, a medida que va pasando el tiempo, entonces los urbanistas, los arquitectos, planeación, las curadurías han determinado que se retome otra vez vida. Y bueno, desde hace unos 10, 15 años aproximadamente, hace 20 años todavía estaba en deterioro físico y deterioro social, pero ya desde hace unos 15 años Getsemaní se ha vuelto el lugar del turismo, el lugar de la gastronomía. Se han empezado a cuidar las calles. Entonces empieza a retomar cierta importancia ese lugar público. Entonces en esto que era ahí un andén simplemente, pues ya se volvió de las mesitas del restaurante. Estos restaurantes de aquí al lado sacan sus mesitas, y todas estas construcciones que están aquí alrededor, pues las han arreglado, las han restaurado, las han renovado. Entonces
genera realmente una evolución urbanística que es lo que se define. Aquí vemos otro lugar público como es la Villa Olímpica de Obregón y Valenzuela, y el estadio, o sea, las gradas del estadio de Germán Samper. Esto pues fue hecho en 1958, o sea, hace un poco más de 60 años, y realmente prevalece esta Gran Villa Olímpica. Las piscinas ya no están, lastimosamente, ya no existe esta zona con cierta importancia, y a veces se empieza a ver cierto deterioro, pero realmente es parte de esa evolución. Y bueno, las administraciones que también influyen en no cuidar este lugar. Hay en este sector realmente es un sector de renovación urbana, en el cual todos los proyectos, todo el ojo de las administraciones, de los arquitectos, de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, los tiene puestos en este punto para reactivarla, para mejorarla, para que realmente tome una vida. Y aquí rematamos entonces con esta parte histórica de Tony Garnier, que realmente es donde vemos que las partes de una ciudad con la urbanidad sin ciudad de Frank Lloyd Wright. Frank Lloyd Wright, un arquitecto estadounidense que realmente nos aportó, nos dio gran conocimiento de la arquitectura, y Tony Garnier, pues un francés que realmente fue el primer arquitecto urbanista de este siglo XX, aunque él nació en el siglo anterior, pero pues llegó hasta mediados del siglo XX con la ciudad industrial. Las partes de una ciudad, él decía que eran el barrio, el centro urbano, la zona industrial, la estación ferroviaria, los edificios públicos como los privados, también una gran parte de las superficies verdes. Entonces vemos aquí unas imágenes de las zonas industriales, o sea, con todos sus componentes, pero hago con todos estos componentes de la zona industrial, la zona vivienda, la zona pública, como realmente eran unas ciudades diseñadas también dependiendo de la población que realmente existía. Y hago este versus con Frank Lloyd Wright, que está en la siguiente imagen. Aquí hablo un poquito de este urbanista Tony Garnier, que realmente era, pues, como hoy decir Rem Koolhaas, ¿sí? Cuando ustedes oyen por ahí hablar de Rem Koolhaas, el gran urbanista del momento, el urbanista contemporáneo, que es el que diseña las ciudades ahora, es el arquitecto que lo llaman, pues, de todas las ciudades del mundo para definir su desarrollo. Entonces, pues aquí vemos el gran porte de Tony Garnier, este gran urbanista, y hago ese versus, o sea, como decir la relación, la comparación, el pensamiento con Frank Lloyd Wright, que él hablaba de urbanidad sin ciudad, que era un gran eslogan de él.
Aquí vemos unas imágenes de Broad Creek City, o sea, las acres de la gran ciudad. Los estadounidenses hablan por lo general de sus acres, y cómo realmente tenía esa visión del futuro. Fran Loray fue el que construyó la casa de la cascada. Ustedes ahorita creo que en sus referentes de taller están viendo la casa de la cascada de Fran Loray, que tiene gran importancia en el diseño y en el desarrollo de esa vivienda en un lugar y con ciertas características relacionadas con la naturaleza. Entonces, él tenía esta visión del futuro de Estados Unidos en este lugar, y bueno, él realmente diseñaba, o sea, él decía que Broad Creek City es un desarrollo urbano. El desaprovechamiento de los espacios abiertos, la dispersión de usos y la deshumanización de la ciudad fueron sus puntos para tener en cuenta. O sea, siempre el pensamiento de él pues era pensando en el hombre, en todo este elemento que realmente conforma todas las estructuras de la ciudad. Se basaba en la espaciosidad, o sea, que los espacios fueran amplios, que el espacio público fuera ese elemento importante, la descongestión y la naturalización del entorno urbano, así como la búsqueda del equilibrio entre los distintos usos. Cada parcela de uso residencial estaría destinada a abastecer de espacio y recursos a una familia para desarrollar su vida. Entonces, todo este gran desarrollo, todo este proyecto que realmente se fue desarrollando para entender cuál iba a ser el futuro de la ciudad, o sea, estos grandes arquitectos que realmente definían eso. Entonces, viendo cada uno, pues Tony Garner como en la ciudad industrial veía la ciudad moderna, las ideas vanguardistas, la humanidad, la naturaleza, los objetos realmente de todo su espacio tuvieran una armonía. Entonces ahí también están implícitos como los principios ordenadores, o sea, ustedes en teoría, en taller, ven todo esto de los principios ordenadores. Sí hay un principio ordenador que es la armonía, que es realmente el que nos compila realmente todo. Entonces aquí hago este versus para entender la visión de utopías urbanas. O sea, las utopías son esos diseños, esos desarrollos que se hacen de las ciudades, o sea, ese pensamiento, el avance tecnológico que realmente aportó a la ciudad industrial, el crecimiento de las ciudades, estimular los barrios suburbanos, o sea, los barrios de las afueras de la ciudad, o sea, estos que veíamos antes como las agrupaciones de vivienda que vimos anteriormente, para tener esa calidad de vida y poder tener esa diversidad entre la zona activa del centro con estos centros suburbanos, la falta de urbanidad y sobre todo por tener una filosofía poco colectiva era su preocupación. Este fue un proyecto que realmente quedó en proyecto, pero gran parte de todo su desarrollo se ha tenido en cuenta para poder ver esa evolución de las ciudades. Y aquí rematamos con unas
imágenes como las que veíamos anteriormente. Ojalá se detuvieran un poquito cuando repasen esta presentación y vean cuál es la conformación de la estructura de la ciudad. Aquí en estas imágenes vemos realmente todas las estructuras compiladas en este lugar que es la ciudad. Esto pues se ve en las ciudades, en las urbes, no en las zonas rurales. Entonces, como vemos aquí en Barcelona, la vía principal, las vías secundarias, las vías terciarias. Esta es otra imagen diferente de otro sector de la ciudad, y son sectores característicos, no quiere decir que así sean toda la ciudad. De acuerdo a ese desarrollo, pues se han conformado diferentes formas. Entonces, aquí como lo llaman en estos autores de los libros, ciudades, cities, o sea, las cities son lo mismo de las ciudades. Y bueno, cuando hay ciudades que tienen unos ríos importantes, como en Valencia, como en París, como en Praga, como en Viena, que tienen unos ríos que realmente forman parte, estos elementos naturales para el desarrollo realmente de la ciudad. Aquí vemos una imagen de Bogotá, donde tenemos aquí en este sitio, en este centro, la ciudad universitaria, universitaria que es la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Central de Colombia, y vemos unas formas que realmente fueron diseñadas también a partir de la llegada de Le Corbusier, el arquitecto teórico, urbanista, de mediados del siglo XX, y que realmente nos trajo una nueva arquitectura de la Bauhaus, de Alemania, de todo este proceso. Y vemos aquí esta ciudad universitaria, o sea, la misma Universidad Nacional, con una forma aquí con forma de dos herraduras, de una forma medio circular, como con forma de balón de softball. Y realmente este lugar, como está interconectado con la ciudad por medio de unas vías importantes, como son estas, que es la calle 26, la carrera 30, la calle 53, la carrera 60, que es esta de aquí, y cómo a raíz también de este desarrollo que se generó en la Universidad Nacional, también se fue desarrollando otros lugares anexos a estos, como unos barrios que hoy son patrimonio, como este que es un barrio, La Esmeralda, con cierta importancia de espacio público, espacio verde, y tiene una conexión totalmente directa aquí con la Universidad Nacional. Aquí en esta universidad hay vivienda para estudiantes, vivienda para profesores, laboratorios, bibliotecas, bueno, todas las facultades de todas las profesiones que haya disciplinares en un lugar. Entonces, cómo este desarrollo de un lugar central en la ciudad empieza a tener diferencias, ¿sí? Aquí con unas tramas muy ortogonales, muy ordenadas, pero aquí ya empiezan a ser un poco más desordenadas. Tiene cerca el gran parque Simón Bolívar. Entonces realmente este es una gran zona de diversidad de desarrollos urbanos. Entonces aquí espero que exploren
estas tramas urbanas y entender por qué realmente se conforman estos elementos importantes. Aquí remato esta unidad para que veamos realmente, no lo vamos a ver ahorita específicamente, sino lo vamos a ver después, pero dije, traigo esta diapositiva para ver los objetivos del desarrollo sostenible, que son realmente los objetivos que se manejan sobre todo en estas clases de urbanismo y de teoría para entender cuál es el proceso de desarrollo de la humanidad en el mundo, o sea, qué es lo que debemos tener. O sea, hablamos de ciudad, hablamos de elementos de ciudad, hablamos de las partes de la ciudad, hablamos de los componentes, o sea, hablamos de qué es el urbanismo, que realmente ese elemento edilicio con el elemento natural, físico, pero que está relacionado intrínsecamente con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? Entonces, estos objetivos realmente han sido trabajados por la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, que es el que realmente organiza, define unos parámetros para el mundo entero. Entonces, todo esto que hemos hablado de ciudad, pues no puede estar aparte. Estos objetivos de desarrollo sostenible se han determinado así porque es para la sostenibilidad de la vida, la sostenibilidad de la tierra, la sostenibilidad del medio ambiente. Entonces, más adelante vamos a ver un poquitico más de cada uno, pero es para que lo tengan presente, que el fin importante de este objetivo es acabar con la pobreza. Ese es el principal problema que hay ahorita en el mundo, y la pobreza pues es generada por todos estos factores de desarrollo, por esta mala planificación que se ha hecho en diferentes lugares del mundo. Entonces, el primero es el fin de la pobreza, el segundo es hambre cero. Entonces, este hambre cero, pues hay tanto territorio, hay tanto lugar para cultivar, hay tanto lugar para producir, y realmente hay hambre en el mundo donde realmente no debiera existir hambre, porque la naturaleza es tan grande que podría dar alimento a todo el mundo. Pero el hambre también se da es porque la gente llega a las ciudades, ¿sí? La gente que está en las zonas rurales por lo general no sufren de hambre porque está ahí la naturaleza. Entonces no hay esa hambre. Es la ciudad la que realmente también genera esto, pero la ciudad también ofrece otras condiciones importantes, o sea, también ofrece calidad de vida, tenemos los servicios, el agua, la energía, las comunicaciones. Entonces también la ciudad ofrece mejores cosas, la salud y bienestar, la educación de calidad, la igualdad de género, el agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, el trabajo decente y crecimiento económico, o sea, que todo el mundo realmente crezca económicamente, industria e innovación de la infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumos responsables. ¿Sí? O sea, esta producción y consumo responsables es, por ejemplo, el plástico. Entonces, oiga, debemos producir el plástico de tal forma que haya un consumo responsable. Entonces, se vio en el mundo entero esta cantidad de consumo, que fíjense que empezó a cambiar lo de las bolsas, ¿sí? Y ya entonces se utilizan bolsas
que se pueden degradar mucho más fácilmente con otros materiales, y también ver que el petróleo se está acabando y pues este material plástico pues es del petróleo, entonces cómo empezar a utilizar nuevos elementos. La acción por el clima, o sea, es el cambio climático que realmente nos afecta a todos, la vida submarina, que realmente la afectamos con pescas que no son legales, con químicos. Entonces, cómo proteger realmente esta vida submarina, los ecosistemas terrestres, la paz, justicia e instituciones sólidas, o sea, tanto que nos falta a nosotros de esta justicia e instituciones sólidas que tanto estamos buscando. Las alianzas para lograr los objetivos, o sea, hay 17 objetivos, se están trabajando 2 objetivos más para cumplir con 19 objetivos, entonces estos objetivos son muy importantes para tener en cuenta en este desarrollo de las ciudades. Rematamos aquí con estos elementos y con estos objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos para la siguiente clase, entonces, una evaluación. Vamos aquí Tenemos entonces para la siguiente clase, o sea, lo hacemos o el miércoles o lo hacemos el jueves, la evaluación. Yo creo que puede ser el jueves, que están todos ustedes en su casa, que no tienen que transportarse, que no tienen que llegar a la universidad. Creo que es más fácil hacerla el jueves porque el miércoles todos ustedes vendrán a la universidad. O simplemente empezamos el jueves y damos el tiempo para que ustedes puedan llegar a la universidad y continuamos el viernes si no alcanza el tema el miércoles. Entonces, aquí rematamos con esto, entonces vemos este avance. Si alguno decide qué quiere hacer, y si no, hago un cuadrito ahorita y lo paso aquí al grupo para ver y organizo las logísticas, o sea, las actividades que cada grupo va a realizar en el foro. Esto es simplemente para que vayan avanzando. Entonces, aquí yo les digo, listo, tiene el documento maestro, entonces la próxima clase pues no me va a decir, sí, ya bajé el documento maestro y ahí está. O sea, ¿qué se propone a partir de ese documento maestro? O sea, ¿cuál es realmente la innovación que se tiene para ese documento maestro? Y simplemente vamos dejando listo. Eso es parte de la organización de un foro, un seminario, un congreso. Y bueno, ustedes seguramente van a llegar a armar, a generar estos foros, estas reuniones académicas para la producción del conocimiento. Entonces, reúnanse ahí entre ustedes, definen, y yo voy aquí también programando. En este ratico que nos queda, por favor me escriben en el grupo la actividad que van a trabajar y yo la voy
formalizando para que cada uno lo tenga. Entonces, les doy este tiempito, esta media hora, revisen los documentos. Seguramente alguno dice, ah, yo quería el documento maestro, pero ya lo tienen. Entonces, es importante que vayan definiendo rápidamente. Entonces, les dejo esta media horita para que definan y voy armando este grupo, y cada vez que alguien vaya como un drive, y cada vez que alguno vaya definiendo su actividad, entonces lo voy subiendo al grupo y seguramente le voy a ir agregando cierta actividad a algunos. Entonces, en esta media hora, por favor, lo definen para tenerlo listo y ver el avance la siguiente clase. ¿Cómo lo van a presentar? Pues lo van a presentar en diapositivas, lo van a tener en un PowerPoint, en un Word, van a mostrar realmente cuál es ese proceso. Entonces, le vamos trabajando poquito a poco para que ya en el otro corte hagamos nuestro foro. ¿Alguna pregunta? ¿Están ahí, chicos? Ah, pensé que se habían ido. La próxima clase presentando lo que sería nuestro avance o cómo vamos a abordar la actividad de la logística o preparación que hayamos elegido. Para el foro, sí. Ok. Y el juego, y el avance del juego físico. Y el avance del juego físico sería exactamente como mostrarle que ya tenemos una parte del juego hecho y explicarle la dinámica que se utilizaría. Sí. Y Ok, como ya tienen el tema, entonces ya lo deben tener ya por lo menos diría yo, en un 80% ya listo, que nos quede el 20%, o sea, de acuerdo a las observaciones que se hagan, tenerlo ya listo para el final. Entonces, fíjense que todos los trabajos los vamos realizando hasta el final. ¿Qué tiene que ver toda esta teoría con el juego, con los teóricos, con este foro de Smart City? Pues que toda esta parte teórica pues tiene ese componente importante que es entender los conceptos para poder hacer eso. No es hacer el jueguito por el jueguito. Ay, es que yo me inventé un jueguito de cartas que saqué ahí de internet y entonces le agrego lo del autor que la profesora dijo y ya. No, es entender todo este contexto general de significado, ¿sí? Entonces vamos a tener ese juego adelantado, como dices tú, y el foro adelantado. O sea, vamos a evaluar estos dos trabajos. ¿Quedó clara la respuesta? Sí, señora, muchísimas gracias. Ok, Mabel, ok. Entonces trabajen y yo me voy a quedar aquí, simplemente voy a cerrar, voy a sacar el cuadrito aparte, voy a trabajarlo para darle más amplitud porque lo tenía ahí en el mismo cuadro de las evaluaciones. Entonces lo voy a sacar en otro Excel para poderlo subir con los temas a tener en cuenta. Entonces, trabajen en este rato, voy a estar aquí pendiente si tienen alguna duda. ¿Listo? Defínanlo ya y si no, entonces después de mi clase de taller les mando ya exactamente qué realiza cada uno.
Entonces lo voy a sacar en otro Excel para poderlo subir con los, con los temas a tener en cuenta. Entonces, trabajen en este rato, voy a estar aquí pendiente si tienen alguna duda. ¿Listo? Defínanlo ya y si no, entonces después de mi clase de taller les mando ya exactamente qué realiza cada uno.